Buenas, queridos oyentes. Tenemos otro capítulo de Entre Traumas. Hoy tenemos a la doctora Beatriz Olías, que está en el Hospital de Tenerife. Hola a todos, ¿cómo estáis? Tenemos al doctor Michel Oransky y doctor Carlos Sancineto. Y vamos a ir un poco ya a meternos en el tema más específico, que es a lo que hemos venido a hablar, de pelvis y acetábulo. Y lanzo una pregunta para cualquiera de los tres que me queráis contestar. ¿Qué pasa cuando tenemos en el mismo paciente fractura de pelvis y fractura de acetábulo? ¿Tenemos un sistema según el caso, según el paciente, o podemos dar unas reglas generales de tratamiento? Bueno, las reglas generales no son fáciles, o sea, porque la primera reducción que tú haces, si es imperfecta, hay una cadena de imperfecciones que se amplifican o que se amplían. Entonces, y tienes que hacer una primera reducción de la pelvis, de la parte posterior de la pelvis, pero que puede ser no definitiva, porque tienes probablemente que desarmarlo para completar mejor tu acetábulo, pero es un desafío no indiferente, porque hay veces que no logras reducir el acetábulo porque la fractura de la pelvis, digamos, te lo impide. Entonces no es fácil, pero, o sea, no es una pequeña sacroiliaca que está abierta, pero, qué sé yo, puede ser las ramas del otro lado. Si han pasado 2 semanas y tú tratas de reducir tu fractura transversal en decúbito prono, el poste de la mesa te lo impide, si hay fractura de las 4 ramas, o si no, también me ha pasado que por la lesión de la pelvis tú reduces tu acetábulo, le pones todos los tornillos, toda la placa que tú quieras y se desarma. Bueno, a veces puede ser muy frustrante la combinación. Es un gran reto. Raro. Es un reto, ¿no? Quizás Sí, es dentro de sí. lo que es la cirugía pelvis-acetábulo, cuando tenemos la combinación. Sí, sobre todo que no es un paciente ortopédico, es un paciente traumatológico. Este paciente que tiene esa combinación de lesiones tiene un trauma importante, tiene un impacto en su estado general. Entonces, no siempre se puede hacer en forma temprana, no siempre se pueden hacer las cirugías todo lo prolongando que uno quisiera. A veces hay que organizarse para hacer etapas, porque el tiempo que consume este tipo de reconstrucción es deleterio para el estado general del paciente. La posición en la cual uno quiere operarlo, que es técnicamente más fácil para la reconstrucción, impide a veces un manejo satisfactorio del estado general, y a veces hay que tener situaciones de compromiso, pero como decía Michel, uno hace reducciones que pueden parecer satisfactorias en el punto donde ha trabajado, pero multiplican el defecto en el punto contrario. Y creo que lo más relevante es que el cirujano que acomete este tipo de cirugías tiene que tener un alto concepto de lo que es una reducción anatómica, porque si no entiende esto, va a terminar con acetábulos ineficientemente reducidos y el paciente va a sacrificar su funcionalidad futura. No es para cualquiera, ni para ser hecho en cualquier lugar. La curva de aprendizaje es muy ardua. Y para nuestros oyentes que estén iniciándose en el mundo de la cirugía acetabular y pelviana, ¿les recomendaríais siempre empezar por pelvis, siempre empezar por acetábulo? No se puede decir. Mira, quería poner un ejemplo. Tú tienes una transversa asociada a una luxación verídica completa de la sacroiliaca del mismo lado. Son casos raros, pero entonces tú tienes un problema de abordaje, porque tienes que abrir la sacroiliaca y hacer un abordaje posterior. Entonces, porque la reducción tiene que ser contextual. Tú reduces tu sacroiliaca y estás viendo tu acetábulo y tiene que... El acetábulo es perfecto si la sacroiliaca es perfecta, pero... Haces las dos incisiones simultáneamente, digamos. Trabajas una, trabajas otra y estás viendo por los dos lados. Digamos que hay trucos. Por ejemplo, yo hago un Cocker-Langenbeck extendido a la sacroiliaca, pero tú sabes que no puedes dañar el nervio glúteo superior. Entonces, yo hago este abordaje que es extendido a la sacroiliaca, pero queda todo el colgajo en el medio
con el paquete vasculonervioso, me sirve para ver la sacroiliaca y mi acetábulo, pero en medio quedan todas las estructuras nobles que no he, digamos, dañado. No es porque, si lo puedo decir, no sé si se puede decir, pero hay gente que pasa entre el nervio glúteo superior así y abre el glúteo. ¿Quieres decir que hay que hacer una disección meticulosa entre las dos incisiones si vamos a prolongarlas? Tienes que dejar el Tenemos paquete que ser sano, cuidadosos Mirko. para preservar el paquete vasculonervioso. Sí. Sí, pero también el caso, el mismo o la misma combinación de patrones puede ser pensada distinta y uno puede ir por delante y hacer un abordaje ilinguinal y mirar simultáneamente la reducción de la sacroiliaca y del componente ventral de la fractura transversa. Y entonces para el auditorio, ¿cuál es la mejor estrategia? Que hay que analizar caso a caso. Porque si no es fácil ir por atrás para las dos lesiones, tampoco es fácil ir por delante. Porque hay cosas que dificultan y que uno tiene que considerar, que es controlar dos desplazamientos que no son desplazamientos lineales, que hay vectores que son rotacionales, y que si además el paciente tiene una lesión contralateral y la hemipelvis se desplaza para el otro lado, aquel lado a lo mejor que parece más sencillo debe ser considerado para su reducción transitoria o definitiva, porque si no multiplica el defecto y entonces esta transversa nunca se va a poder reducir. Entonces, las fracturas no tienen un nombre propio y es universal la imagen que acompaña ese nombre propio. Hay que analizar caso a caso y me parece que la mejor herramienta, más que el nombre de la fractura, es dividir la pelvis en regiones, que también lo hacía Le Tournel, y describir dónde están los puntos de inestabilidad, siguiendo la circunferencia, y de acuerdo a dónde está el punto de inestabilidad, uno debe entender que esa combinación de patrones en las manos del cirujano va a funcionar mejor si toma este patrón o este punto de inestabilidad y le da dando estabilidad gradual y sostenida. Yo lo llamo en la jerga con mis amigos, en inglés, building instability. Uno está construyendo estabilidad. No sé si te pasa lo mismo, Michelle. Sí, así. Has tocado un tema que no iba a abrir todavía ese melón, pero voy a abrirlo. Me encantan los melones. Has dicho ilioinguinal. Sí. ¿Hay algún lugar para el abordaje ilioinguinal a día de hoy? ¿Lo decís vos o lo digo yo? Momento, voy a preguntarle a Beatriz. Bueno, yo creo que a pesar de que parece que hoy en día se ha puesto de moda, como dicen más, el estopa con la primera ventana, creo que el ilioinguinal es un abordaje que todos los que nos dedicamos a pelvis o operamos pelvis y acetábulo deberíamos conocer y deberíamos hacer por aprenderlo y quitarnos el miedo a este abordaje, y luego ya a partir del abordaje ilioinguinal ir modificando, ir haciendo las modificaciones que uno y no al revés, considere, a lo mejor, ¿no? Porque claro, yo creo y que no a día de hacerlo hoy al revés. lo que ocurre, ¿no? Es que los cirujanos más jóvenes empiezan aprendiendo con el estopa y luego en algún momento se dan cuenta de que van a necesitar este abordaje más amplio y empiezan a aprenderlo o a irse a algún sitio a aprenderlo, porque es verdad que hay centros donde hace muchos años que no se hace un ilioinguinal. Entonces, ahora sí. ¿Qué opináis? ¿Voy yo o vas tú? No, dale vos. Yo creo que si tú tienes herramientas, tienes 5 dedos y te cortas 3, te estás haciendo un daño. O sea, mucha gente no hace el ilioinguinal porque tiene miedo de los vasos. Pero aparte de eso, puede ser alguno. Pero Dios me ha dado 5 sentidos: tocar, ver. Y entonces, si yo trabajo entre ventanillas que no me permiten hacer mi reducción perfecta, oye, no sé, yo me siento como mutilado. Porque yo aprendí con el ilioinguinal y si no controlo bien todo mi campo, lo importante es ser anatómico y limpio y después puedes reconstruir muy bien, ¿no? Entonces, ¿crees que los otros abordajes no te permiten una reducción tan perfecta en determinadas fracturas? Es lo que Bueno, según, pero si yo tengo que hacer una ventana tipo Pfannenstiel y una ventana ilíaca, yo no estoy, digamos, completamente
no lo manejo bien. Yo prefiero hacer mi ilioinguinal y manejar la fractura, porque la fractura, digamos, tienes que verla en sus dos extremos, ¿no? Podemos preguntar cuántos ilioinguinales habréis hecho entre los dos en toda vuestra vida traumatológica. Así, en general. 200 cada uno. Sí, por lo menos, yo creo. O más. Más. Pero, a ver, yo viajé a París para aprender a hacer el hilo inguinal. Yo ya era un cirujano que hacía fracturas de acetábulo y pelvis en mi país. Había viajado a Estados Unidos para aprender a hacer algo más y me di cuenta que la vedette en ese momento era el abordaje hilo inguinal y que los americanos tenían buenos resultados y algunas limitaciones. Cuando voy a ver el trabajo de Letournel en el campo, le comentaba a Michel algo que era típico de Letournel. Estaba operando una fractura que tenía un mínimo desplazamiento que no era indicación quirúrgica para los cirujanos americanos que yo había visto. Y le pregunté por qué lo hacía. Me dice, porque tengo la seguridad de que lo puedo hacer mejor. Y para hacerlo mejor, lo estaba haciendo a través de un hilo inguinal. Que él podía mejorar lo que el trauma había hecho. Y era un desplazamiento mínimo. Bueno, nuevamente, quien puede lo más puede lo menos. Si uno puede hacer un abordaje amplio como un abordaje inguinal, encontrará que muchas fracturas puede parecer un exceso, y si se entrenó en eso, cuando crea que es un exceso, lo hará en menos. Porque estopa más primera ventana no es más que tomar dos partes del abordaje inguinal y prescindir de la parte central. Pero quien no se acostumbró a manejar los vasos, el día que necesite hacerlo, no va a poder resolverlo. Va a encontrar que el temor lo va a inmovilizar y que las complicaciones van a subir mucho. Porque a veces parte de las complicaciones surgen por no haber hecho la ventana central. La lesión vascular durante el procedimiento quirúrgico, cuando uno lo hace sin ver, es muy difícil de resolver si uno no sabe cómo abrirlo. Entonces, mi consejo a los más jóvenes es que aprendan a hacer el abordaje amplio, que encuentren todas las ventajas, las limitaciones, porque a veces hay patrones fractureros que necesitan una segunda vía de abordaje, a veces secuencial, otras veces combinadas, pero que el que puede entender dónde trabajar, después irá lo menos. Nosotros también hacemos reducciones cerradas y síntesis percutáneas. Hablaremos de eso. Pero aprendimos primero a cómo trabajar abriendo, y el día que tenemos una complicación, tratar de resolver intraoperatoriamente. Así que hoy es más fácil aprender a operar en un cadáver de lo que era 30 y pico de años atrás. Entonces, no se justifica no haber hecho un curso adecuado con gente que sepa hacerlo, estudiar bien. Hoy hay videos que te muestran en todas partes del mundo abordajes de todo tipo, y entre ellos el inguinal, acceso al cadáver. El cadáver es nuestro amigo, nos enseña la anatomía que nosotros aprendíamos en el vivo, hoy se puede aprender sin dañar a nadie. Entonces es imperdonable que habiendo recursos como este podcast, la gente decida no aprender. Muy bien. Vamos a cerrar aquí. Vamos a dar paso a otro capítulo donde hablaremos de otras zonas de la pelvis. Michel. ¿Acabamos o algo? No, puedes decir. Bueno, ¿cómo era la historia de Letournel? En París hay una sala anatómica que se llama Fera Moulin. Y él iba allá y fue allá y él ideó el abordaje inguinal. O sea, él tuvo que trabajar varias veces en los cadáveres hasta que ideó un abordaje que le permitiera de entrar primera, segunda y tercera ventana y reconstruir adecuadamente. Ahora, digamos, lo hacemos más que todo primera y segunda ventana, pero el tipo se inventó el abordaje haciendo estudios anatómicos. Y cuenta la historia que el maestro le mandó operar operó un paciente por atrás y no veía la fractura. Se fue a hablar a Inglaterra y lo dejó para que, Emil, resuélvelo vos. Y ahí es cuando Emil hace el abordaje inguinal y resuelve su primer caso quirúrgico. Bueno, también en la monografía está una fractura de la columna anterior que ellos operaron por abordaje posterior. Y él dice, no la redujimos, pero tuve la dicha de tocar una fractura de la columna posterior con mi dedo desde atrás, ¿entiendes? Entonces entendieron, mientras estaban en la clasificación, que habían fracturas posteriores y anteriores. Así empezó más o menos la historia. Muy bien. Pues gracias por vuestra participación.
y pasamos a dar las gracias a los oyentes y grabaremos más capítulos de pelvis para el que le guste este tema. Tenemos algún capitulillo más. Muchas gracias a todos.